La cultura hebrea es muy diferente a la que nosotros hemos vivido o hemos nacido. La cultura hebrea no se enfoca o no se enfocaban tanto en, por ejemplo, una definición de un concepto, de una palabra, para que se pueda entender y se pueda aplicar. Sino más bien, la cultura hebrea trabaja mucho las imágenes. De hecho, Jesucristo mismo habló mucho en parábolas. No habló tanto en definiciones, sino que la mayoría de las veces habló más en parábolas o en historias, como leemos en la Biblia, en ejemplos. Por eso la Biblia que nosotros leemos no es un diccionario de conceptos o definiciones. Nosotros nos encontramos aquí, oye, quiero entender qué es lo que es el cuerpo. Cuerpo, dos puntos, dícese, ta, 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 ta. No es un diccionario. Es algo más elaborado que eso. No es un diccionario con definición de conceptos, sino más bien con historias, con ejemplos, buenos o malos. Aquí en la Biblia hay de todo, que nos ayudan a entender qué es tal cosa, tal palabra, y cómo aplicarlo a nuestras vidas. Si tal persona hizo tal cosa y demostró esto, entonces yo lo voy a demostrar haciéndolo también. Interesantemente, en el Nuevo Testamento, a pesar de la cultura como se las estamos aquí presentando, hay definiciones de conceptos, en menor grado, pero sí hay definiciones de conceptos. Tal vez porque ahora, usted sabe, en el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y la cultura griega es la cultura occidental, más occidental, que nosotros somos más influidos, y tal vez por eso hay algunos conceptos definidos en el Nuevo Testamento. Puede ser una posibilidad. Por ejemplo, si alguien se pregunta y quiere saber qué es la fe, bueno, Hebreos 11 nos dice, la fe es, y empieza a definir lo que es la fe, y también da ejemplos de lo que es la fe. ¿Qué es lo que es el amor? Tal vez algo tan complejo. 1 Corintios 3, el capítulo del amor. A partir del versículo 4 comienza, el amor es, y empieza a definir lo que es el amor, con sus características. Y como complemento a esto, también tenemos historias. Por ejemplo, el de la fe. Por la fe, Abraham hizo esto, lo otro. O sea, se define y también se dan ejemplos. Algo muy bueno para poder estudiar y entender a nuestra mente, una mente occidental. El hecho de tener traducida la Biblia al español, el hecho de que nosotros podamos leerla al español y muchas otras lenguas, y de poder entenderla, a pesar, en nuestro caso, de ser occidentales, que es, acuérdense, definimos que nosotros como occidentales nos encantan las definiciones. No entiendo tal palabra, ¿qué significa eso? ¿Qué significa estrambótico? Ay, búscate un diccionario. Eso es lo que nosotros hacemos. Así pensamos. Pero poco decimos, es como este ejemplo de una historia. Así pensamos nosotros. Entonces, el hecho de que podamos leer la Biblia y podamos entenderla es realmente un milagro. Es un milagro porque para traducir cualquier texto al idioma que sea, no significa transcribir palabra por palabra y que signifique lo mismo, porque muchas veces no hay palabras para traducir algo. No hay cómo expresar una idea. En la Biblia hay hebreísmos, se dice, que es una manera de hablar, es como más, culturalmente más complejo para poder entender. Y algunas veces no hay cómo traer a nuestra mente lo que el escritor, por medio del Espíritu Santo, quiso registrar. Algunas veces se complica. Por eso algunas veces hay tantas interpretaciones de la Biblia, porque obviamente es una cultura muy diferente a la que la mayoría del mundo vivimos. Por eso está la exégesis o la hermenéutica, para interpretar ciertos versículos, entender el contexto, ver el idioma original, el hebreo, el griego, el arameo, y rescatar la interpretación objetiva de la Biblia, para no agregarle, yo pienso que significa esto. La Biblia debería interpretarse a sí misma.
Bien. Y es por eso que vamos a hablar de un concepto, de un tema. Y tiene que ver con lo que me ha pasado desde que mi esposa y yo hemos tenido la dicha de poder ser padres. En ocasiones he perdido la paciencia. La he perdido con alguna de mis hijas. Y ya cuando se me pasa la ofuscación, el enojo, y reflexiono, me doy cuenta que en realidad cuando uno pierde la paciencia es por algo muy pequeño, algo que no tiene sentido tal vez. Pero uno igual pierde la paciencia por cosas muy pequeñas. Y lo llevo más allá. Si lo comparamos con nosotros, ¿cuántas veces hemos hecho cosas mucho peores y Dios no pierde la paciencia en nosotros? Ahí sí que estamos hablando ya de una situación más grande. Dios no pierde la paciencia con nosotros. Y nosotros algunas veces con nuestros hijos, por cositas pequeñas, sí la perdemos. ¿Cuántas veces Dios nos perdona? Sigue ahí, paciente, esperando. Por eso, con este pequeño barniz de la cultura hebrea y nosotros los occidentales, me gustaría que nos profundicemos un poco más el día de hoy con esa palabra, la paciencia, pero como concepto bíblico. Tanto como con algunos ejemplos y también con algunas definiciones. Para que así, entendiendo la paciencia de Dios a cabalidad, la podamos aplicar en nuestras vidas de mejor manera. El título del mensaje de hoy es Las dos paciencias. Las dos paciencias. Comencemos como buenos occidentales y empecemos a hacer lo que comúnmente hacemos para entender un tema. Busqué la palabra paciencia en la Reina Valera. Esto es una cosa muy básica, pero en la Reina Valera encontré solo 2 versículos en el Antiguo Testamento que dicen paciencia, en Job y en Proverbios. Yo pensaba que iban a haber muchas más, pero encontré que en el Nuevo Testamento habían 45 veces que se habla de la paciencia. La definición de paciencia puede llegar a ser compleja, como lo define el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Aquí tengo una definición de concepto. Definamos lo que es paciencia. Paciencia implica sufrir circunstancias adversas esperando, pero de una manera voluntaria y no por mera necesidad. O tal vez una manera sencilla de definir lo que es paciencia es con un sinónimo. ¿Qué puede ser? Perseverancia, aguante, espera, tolerancia, clemencia. Todos esos sinónimos pueden asociarse a paciencia. Si nos asomamos un poco más al idioma original, podemos ver que cuando leemos paciencia en la Reina Valera, en el Nuevo Testamento, donde más se encuentra, generalmente viene de 2 palabras griegas, la paciencia, que se traduce como paciencia en el español. Y esas 2 palabras son las cuales vamos a tomar el día de hoy. Vamos a ver ejemplos, vamos a ver definiciones y estas 2 paciencias que le estamos poniendo como título. 2 palabras. La primera es macrodsumia. Se escribe con K y se acentúa en la I. Macrod, con D de dedo, sumia. Macrodsumia. Esa es una. Y la otra es hupomoné. 2 palabras griegas que nosotros leemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que es traducida como paciencia. Y aunque sean traducidas literalmente como paciencia, vamos a ver que hay ciertas diferencias que nos ayudarán a entender y a extender la paciencia. Porque tienen características similares, pero tienen una versión o una visión más profunda de lo que es macrodsumia y hupomoné. Vayamos con la primera, macrodsumia, con K, con D de dedo al medio y con acentuación en la I latina, macrodsumia. Hay un versículo que nosotros
leemos mucho, está en los fundamentos, está en nuestras doctrinas y se encuentra en 2 de Pedro capítulo 3. Acompáñenme por favor. 2 de Pedro capítulo 3. Y versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es un versículo que leemos a menudo, pero aquí habla de que Dios es paciente. Este versículo describe la característica de Dios, que es paciente. Y la palabra en griego original aquí es makrothumia. ¿Qué es esto? Bueno, paciencia, como dice aquí, como bien está traducido. Que sí está bien traducido, pero hay una capa un poquito más profunda. Vamos a buscar el diccionario expositivo Vine o Vine, donde define lo que es makrothumia. Makrothumia es aquella cualidad de autorrefinamiento ante la provocación que no toma represalias apresuradas ni castiga con celeridad, es decir, rápidamente. Es opuesto a la ira y se asocia con la misericordia. Diccionario de la palabra griega makrothumia, que es traducida en 2 de Pedro, capítulo 13, versículo 9, como paciencia. Dios es paciente para con nosotros. Más exactamente, la Reina Valera, en este versículo, y en la mayoría de ellos, o en los que vamos a ver aquí por lo menos, la palabra apropiada, en vez de paciente, ¿saben cuál tendría que haber sido? Longanimidad. ¿Alguien sabe lo que es longanimidad? Bueno, una palabra como media antigua y como que no la hablamos mucho. Está haciendo ahí algo de largo. Longanimidad. Bueno, veamos lo que es la longanimidad. Si escudriñamos esta característica de Dios de 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9, de que es paciente para con nosotros, para que ninguno perezca, nos vamos a dar cuenta de lo asombrosa y maravillosa que es esa característica para nosotros, que Dios es longánime. Dios es longánime. Ya vimos algunos conceptos. Veamos ahora una imagen, una historia, una parábola en Mateo 18. Vamos a Mateo 18, para empezar a ver ahora con ejemplos lo que es, en este caso, la longanimidad de Dios. Mateo 18, justamente el capítulo de las relaciones entre los hermanos, del perdón, de ser como niños, pero también está esta parábola en el versículo 23, hablando del reino de los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Vamos a ver lo que significa esos 10,000 talentos. 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia. Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El pago de un jornalero de aquellos años era un denario. Eso es un día de trabajo. Eso es lo que serían, ¿cuántos pesos mexicanos? Como 60 y algo pesos, que es el mínimo. Algo así. 80. Estamos mejor. 80. Un denario. Esos son 4 gramos de plata. ¿Ok? De nuevo. La paga del día de un jornalero era un denario y eso significa 4 gramos de plata.
Eso era un día de trabajo. 20 kilos de plata es un talento, más o menos, como promedio. Estaban entre 18, 22, pero bueno, pongámosle 20 kilos de plata, que es más fácil acordarse. Eso equivale a un talento. Quiere decir que son 6.000 denarios, porque un denario son 4 gramos de plata. Podemos hacer la fórmula después, pero no es necesario hacerlo con tanto detalle. Un talento equivale a 6.000 denarios. Un talento significa que son 6.000 denarios, por lo tanto, son 17 años de trabajo para un jornalero. 17 años. Esos 6.000 denarios, un talento. ¿Cuál era la deuda que había aquí? Que leímos ahora en Mateo. 10.000 talentos. ¿Saben cuántos denarios son? 60 millones de denarios. ¿Y saben cuánto tiempo de trabajo? 165.000 años de trabajo. Eso es lo que era la deuda que tenía esta persona. Debía 165.000 años de trabajo al rey. Para que vayamos un poco cuantificando lo que es esta parábola. Obviamente sabemos que el rey, que simboliza a Jesucristo, que tiene el mismo carácter de Dios, en esta parábola demuestra su longanimidad. Noten que el versículo dice: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia, sé longánime conmigo. Espérame, te lo voy a pagar todo. Y obviamente el rey, movido a misericordia, se lo perdona. Porque eran 165.000 años de trabajo. Este siervo le estaba diciendo: sé longánime conmigo. Y aquí entonces, cuando dice, ten paciencia conmigo, macrotsumía. Esa es la palabra que se usa aquí. Sé longánime. Repitamos el concepto o la definición de longánime. Es aquella cualidad de autorrefinamiento ante la provocación que no toma represalias apresuradas ni castiga con celeridad, de manera rápida. Es lo opuesto a la ira y se asocia con la misericordia. Entonces aquí empezamos a ver la parábola y empezamos a desmembrar un poco la historia para saber realmente si fue paciente el rey, pero hay algo más allá, que es la longanimidad. Recuerden 2 de Pedro 3:9, Dios es paciente con nosotros, es longánime con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La longanimidad, que es macrotsumía, que se traduce como paciencia en el Nuevo Testamento, en estos casos, está expresada en muchos otros relatos de la Biblia. Esta característica de Dios. Vayamos al Antiguo Testamento, a Joel, capítulo 2 y versículo 13. Vamos al profeta Joel. Joel capítulo 2 y versículo 13. Ahí lo encontré. Capítulo 2 y versículo 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Eterno vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Esto lo podemos tomar en paralelo con 2 de Pedro 3:9. Cuando dice tardo para la ira, que muchas veces lo hemos escuchado, tardo para la ira, estamos hablando del Antiguo Testamento, que es hebreo. Esa palabra es arek. Tardo para la ira es arek, termina en K, que es el correspondiente al griego del Nuevo Testamento, macrotsumía, es decir, longánime. Estamos hablando de lo mismo, solamente que son dos idiomas diferentes. Y aquí se traduce en la Reina Valera, tardo para la ira. Y entonces aquí, tal como dice Joel, Dios se tarda en hacer caer su juicio sobre quienes deberían recibirlo, porque es tardo para la ira.
es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Longanimidad, alargar el juicio, dar una prórroga, un tiempo extra para que la persona se arrepienta, para que la persona, como dice 2 de Pedro 3:9, para que todos procedan al arrepentimiento. Eso es longanimidad. Sí es paciencia, pero aquí vemos que hay algo más profundo, y no solamente decir, bueno, espérate un poco. Es que Dios retrasa el juicio y lo alarga, y lo alarga, y le da prórroga, y le da prórroga. Hacer alargar el juicio, prolongarlo hasta lo que más se pueda, es parte de la longanimidad de Dios, un atributo divino. Vayamos a otra escritura, Números 14. Números 14, y el rebelde y complicado pueblo de Israel, con Moisés y Aarón al frente. Números 14, versículo 18. Números 14, versículo 18. Hay muchas partes que podemos encontrar como historias. Números 14, versículo 18. El Eterno. Tardo para la ira. Ahí está. Tardo para la ira. Arek en hebreo. Makrotsumia en griego. Y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés estaba pidiéndole a Dios que perdonara a Israel. Dios ya estaba cansado. Ya los quería eliminar. Versículo 20. Entonces el Eterno dijo: yo he perdonado conforme a tu dicho. Podemos leer los versículos antes y después, toda esta situación. Dice Dios: me han tentado 10 veces desde que salimos de Egipto. Vieron todas las señales en el cielo, salieron con mano poderosa y siguen siendo incrédulos. Por eso Dios ya estaba cansado. Él fue longánime todo este tiempo con su pueblo. Pero ya, Él dijo, hasta aquí llegaron. Y Moisés le dice: Dios, sé todavía un poco más longánime con tu pueblo. Y Dios le concede eso. Pero le dice, ninguno va a ver la tierra prometida. Dice, ok, como que están negociando. Ninguno va a ver la tierra prometida. Y eso es lo que sucedió. Otro ejemplo, Jonás, capítulo 3. Jonás, capítulo 3. Sabemos la historia de Jonás en Nínive. Pero Jonás sabía que Dios era longánime. Por eso no quería ir a Nínive. Fíjense, en Jonás, capítulo 3 y versículo 3. Jonás, capítulo 3, versículo 3. Ya fue tragado por el gran pez y ya lo vomitó, que eso ya pasamos esa parte. Jonás, capítulo 13, versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra del Eterno. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días. Dios le envió una advertencia no al pueblo de Israel, sino a sus enemigos, Nínive. Y les envió una advertencia. Longánimamente le dijo: en 40 días esto se acaba. Ustedes ya son demasiado paganos. Eran personas muy crueles. Y habían hecho no colapsar, sino que ya agotar la longanimidad de Dios. Y le dijo: ahora en 40 días esto se va a acabar. Y envía a su profeta, que dice que demoraría 40 días para destruir la ciudad. Conocemos la historia. Todos ayunaron, incluso los bueyes y las ovejas. Siempre me recuerdo una vez una
una niña en la iglesia que estaba ayunando, una adolescente, y la profesora, que era de origen católico, le dijo, bueno, tómate un tecito, si no pasa nada, puedes ayunar tomándote un té o algo liviano. Y dijo, bueno, en Jonás y hasta los animales no comieron y no bebieron, ¿por qué vamos a ayunar de otra manera? Y la profesora, muda, porque esa es la correcta manera de ayunar. Ustedes pueden ver la aflicción que tenía el rey, que se vistió de cilicio y mandó a ayunar a todo el mundo, hasta las ovejas y los bueyes. Jonás 4:2, aquí mismo. Y oró al Eterno, le dijo, ahora, oh Eterno, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Este es el profeta Jonás hablándole a Dios. Tan porfiado que era Jonás que siempre quería resistir la palabra de Dios. Aquí dice, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, por eso se lo tragó el pez, recuerden. Porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte. El arek en hebreo, makrotsumia en griego. Tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Es decir, te cambias de parecer, tienes misericordia. Y Jonás sabía eso. Dijo, si voy, tal vez Dios los perdone. Yo no quiero que mis enemigos sean perdonados. Por eso él porfió tanto con Dios. Porque Dios es longánime, paciente, misericordioso. Lo vimos en Mateo 18, del 23 al 27, con la parábola del rey. El reino de los cielos es semejante al rey, con su siervo que le debía 10,000 talentos. Y se la perdonó. Volvamos a Mateo 18, con la segunda y lamentable parte de ese hombre que le había sido perdonada esa deuda de 10,000 talentos. Mateo 18, versículo 28. $165,000 años de trabajo perdonados a este hombre por longanimidad. ¿Y qué pasó cuando él salió? Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuánto es eso más o menos? Bueno, si un denario es un día, pongámosle 3 meses y medio por ahí, 3 meses. Le debía 3 meses de trabajo. Versus 165,000 años recién perdonados, para llevar a la balanza. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, sé longánime conmigo, te voy a pagar todo. Sé longánime, espérame un poco, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. La misma palabra, makrotsumia, sé longánime conmigo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Esta parábola nos hace ver que tenemos una deuda muy grande con Dios. Porque Dios nos compró con la sangre preciosa de su Hijo. Jamás vamos a merecer, hagamos lo que hagamos, trabajemos lo que trabajemos, todas las obras que hagamos, no vamos a merecer ese don inmerecido. Pero esa deuda que tenemos, que está aquí simbolizada en los 165,000 años, 10,000 talentos, esa deuda se nos perdona por la longanimidad de Dios. No estamos endeudados, no tenemos que ir a endeudarnos a buscar una tarjeta de crédito para pagar a 1,000 años, 20,000 años, 100,000 años. Imagínense, voy a endeudarme con mi tarjeta de crédito para pagar de aquí a 165,000 años. Y es por eso que la segunda parte es la más triste, porque algunas veces una persona no nos saluda, nos ofendemos y no le hablamos y nos enojamos. No somos longánimes, no somos longánimes entre nosotros.
Esa es nuestra naturaleza humana. No nos tenemos paciencia. Hacemos caer el juicio en la otra persona tan pronto podemos. Ese es el espíritu humano. Inmediatamente hacemos caer el juicio. No lo alargamos, no lo extendemos, no somos longánimes. Queremos que nos paguen, que nos den lo que nos deben. Como dice aquí, hacimos y ahogamos al otro que, aunque esté arrepentido y pida longanimidad, no se la damos. Fíjense aquí en Mateo 18:32 cómo termina esto. Entonces, llamándole su señor, hablando del rey que le había perdonado esta deuda, entonces llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, 10,000 talentos, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, la otra persona no dijo nada aquí, calladito. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Se volvió la deuda. Ahora págame. Tú no fuiste como yo fui contigo. Págame 165,000 años de trabajo. Y 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y ahí se nos cae a nosotros esto encima. A contar de hoy, faltan 3 meses y medio para Pascua. A contar de hoy. 3 meses y medio para Pascua. Que no pase otro año sin remediar aquel asunto que llevamos años sin remediar. Que no pase otro año sin remediar aquel asunto, aquella deuda, y seamos longánimes este año con nuestros hermanos. Cuando un árbol da fruto, no lo da de la noche a la mañana. Un árbol hay que regarlo, hay que cuidarlo, hay que sacarle las hojas muertas, tiene que recibir sol, tiene que recibir sombra. Tuvo que haber tenido un cuidado para que entonces, al final, dé frutos en la época, en la temporada que corresponda. Por eso, el fruto del Espíritu Santo se le dice fruto. No es algo inmediato que la persona recibe. En Gálatas 5:22 habla de las características o el fruto del Espíritu Santo que en la medida del tiempo la persona va a tener, va a arrojar, habiendo cuidado ese árbol. El Espíritu Santo no significa que cuando la persona lo recibe es paciente. Lo que significa es que esa persona con el Espíritu Santo recibe la fortaleza para que pueda soportar la prueba y entonces desarrollar paciencia. Es diferente pensarlo así. No es que ya la persona reciba el Espíritu Santo y ahora te convierte amor, gozo, paz, paciencia y ya. Y se te empiezan a sumar estas características. Esa paciencia que hablamos en Gálatas 5:22, esa longanimidad, ser más tardos para la ira, ser más lentos para enojarnos, ser más tolerantes, aguantar un poco más, ser pacientes. Alguien que es longánime, ¿saben que también es una persona con mucho amor? Es una persona amorosa. Vamos aquí a 1 Corintios 13, donde está el capítulo del amor, 1 Corintios 13, y adivinen cuál es la primera característica del amor. El versículo 4. Los primeros 3 versículos habla aquí Pablo de que si yo hablase lenguas humanas, no tengo amor, no sirvo de nada. Y el 4 versículos dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Y saben qué palabra es sufrido? Macrotsumia, la que hemos estado hablando todo este rato. El amor es longánime. Es muy diferente cuando uno lee la versión Reina Valera 60,
Cuando dice el amor es sufrido, entonces me voy a empezar a cortar las venas para demostrar mi amor, porque tengo que sufrir. No lo puede tomar literal. O voy a andar de rodillas, caminando hacia el cerro X, para ensangrentar mis rodillas y flagelarme para demostrar mi amor, porque el amor es sufrido. Pero es muy diferente a lo que la Escritura habla de lo que es el amor. Aquí hay 14 características del amor. Ustedes pueden ver todo este capítulo. Pero el primero es longanimidad. Una persona amorosa es una persona longánime. En inglés dice long suffering, que extiende esta tolerancia o este sufrimiento, que lo agranda como un chicle. La longanimidad. Espera largamente. Y se sufre también con eso. Pero fíjense que es muy diferente ese sufrimiento, que uno está aguantando eso. Se duele algunas veces. Sufrimos por el otro. Aguantamos largamente. ¿Eso es amor? Eso es amor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a desarrollando lo que es macrotsumía. Me queda poquito para la otra palabra, pero sí lo vamos a llevar a cabo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ser longánimes para con todos. Con el vecino, con los hermanos, con los profesores, con los jefes, con los compañeros. Macrotsumía, longanimidad. Sí, creo que el Chavo del 8 decía, ¿no? Es que no me tienen paciencia. Es que no me tienen paciencia. De igual manera, con esta primera parte de la macrotsumía, nos damos cuenta que si decimos que tenemos paciencia, es bíblicamente correcto hablar de la paciencia, pero hay una dimensión más profunda de la palabra de macrotsumía, de la longanimidad, que hay que entender con conceptos, como buenos occidentales, con ejemplos, con imágenes, para poder entender la virtud divina, que es muy difícil de seguir, pero no por eso no vamos a hacer el esfuerzo. Y es tan necesaria que sepamos desarrollarla con nuestros hermanos, todos. Colosenses 1:11. Y aquí viene la mitad del mensaje, o por lo menos el paso al otro concepto de paciencia, la otra paciencia que vamos a decirle. Colosenses 1, versículo 11, un poquito más atrás. Colosenses capítulo 1, versículo 11. Fortalecidos con todo poder, hablando del Espíritu Santo, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con todo lo que hemos visto hasta ahora, aquí habla de dos palabras, paciencia y longanimidad. Longanimidad es macrotsumía. Macrotsumía, como lo venimos hablando. Y hemos definido y hemos visto en ejemplos, en imágenes. Y aquí paciencia, ¿qué sería? Esa es la segunda paciencia que queremos ver ahora con lo que queda. No es una redundancia, porque no podría decir para toda paciencia y paciencia. ¿Se acuerdan que longanimidad, macrotsumía, muchas veces se traduce como paciencia, pero aquí no, aquí dice longanimidad. Y la palabra que la antecede, que es paciencia, es hupomoné, tal cual como suena, hupomoné. ¿Y esto qué es? Permanecer bajo. Permanecer bajo. Perseverancia. Constancia. Eso es hupomoné. Perseverancia, constancia. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y versículo 18. Estamos viendo ahora la segunda paciencia, que es hupomoné.
Tenemos la primera, macrosumía, longanimidad, y ahora la segunda, paciencia, que es hupomoné, que se traduce muchas veces como paciencia, pero aquí en la mirada un poco más a fondo de Romanos 8, versículo 18, comencemos. En el versículo 18, 8:18, que es uno también bastante nombrado. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque en el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Fíjense la definición ahí de esperanza o de fe, lo que no se ve. Porque dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Y el versículo 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hupomoné. Ahí está la palabra griega hupomoné, que dice paciencia, pero dice aquí, con hupomoné lo aguardamos. ¿Por qué? Porque lo vemos con esperanza, lo vemos con una fe en algo que no vemos. Romanos 12:12, un poco más adelante. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, en esta misma que estamos hablando, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Sufridos viene del griego hupomoné, porque tiene que ver con la esperanza. Por eso en las tribulaciones las podemos soportar porque sabemos que es por algo más adelante que no vemos. Con esa esperanza que nos habla Romanos 8:25 y ahora Romanos 12:12, cuando dice sufridos, perseverantes o esperanzados en la tribulación, si uno quisiera también usar algunos homólogos para entender lo que está diciendo aquí Romanos 12:12. Al momento de la prueba debemos ser pacientes, porque permanecemos, perseveramos, somos constantes, hupomoné, porque esperamos lo que no vemos, pero sabemos lo que es. No lo vemos, pero sabemos lo que es. Una persona muy cercana a mí una vez me dijo, me cansé de hacer el bien. Y a pesar de que estaba bautizado, terminó al poco tiempo de romper con su familia, con su esposa, con sus hijos y salirse de la iglesia. Y vivir como una persona más del mundo. ¿Se han cansado de hacer el bien alguna vez? Que levante la mano. De perseverar en ser muchas veces los únicos que hacemos el bien. Por eso viene la palabra hupomoné. Hay que ser pacientes y hay que ser perseverantes, constantes, no cansarse en hacer el bien, no cansarnos en hacer el bien. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 y versículo 6 y 7. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando, hupomoné, en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Mis hermanos, para alcanzar la vida eterna, no debemos cansarnos de hacer el bien. Vale la pena esta perseverancia.
Claro que vale la pena. Tenemos razones de sobra para guardar los mandamientos de Dios, para ser generosos, para servir a otros, para perdonar a otros, para ser humildes. Tenemos razones de sobra para orar, ayunar, estudiar, meditar. Tenemos razones de sobra para ser tardos para la ira, macrotsumía, pacientes, longánimes. Tenemos razones de sobra para perseverar, jupomoné, en esa esperanza que vemos a lo lejos. Y que ninguno en Hebreos 11 recibió, para que no sean ellos llevados a la gloria antes que nosotros. Tenemos razones de sobra para ser pacientes. Salmos 37. Salmos 37. Y versículo 1. Salmos 37, versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos. Ahí estamos hablando de la paciencia. Aquí estamos hablando de la carencia de la paciencia. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en el Eterno, y haz el bien, jupomoné, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Eterno, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Eterno tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Eterno, y espera en Él, jupomoné, pacientes. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Podríamos explicar ahí macrotsumía, longanimidad. ¿Cuánto quisiéramos hacer caer el juicio sobre las personas malvadas o las no tanto? Longanimidad. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en el Eterno, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el injusto y cruje contra él sus dientes. Bruxismo de estos malos. 13. El Señor se reirá de él, porque ve que tiene su día. Hemos visto que, ya como conclusión, que ser pacientes tiene una dimensión más profunda, y porque acabamos de definir con ejemplos, con definiciones, lo que es la paciencia en estas dos áreas de lo que es tardo para la ira, macrotsumía, del Nuevo Testamento, que se traduce muchas veces como paciencia, y jupomoné, la parte de ser perseverantes, con esa esperanza hacia adelante. Con estos ejemplos en las Sagradas Escrituras y una un poquito más profunda interpretación exegética y hermenéutica de estos conceptos, nos hemos dado cuenta que la palabra paciencia es más interesante de lo que lo habíamos entendido. Macrotsumía, longanimidad. La leímos como una virtud divina, maravillosa. Muy importante conocerla, ya que es un ejemplo para nosotros. Tal como lo leímos con Israel, en Números, con Jonás, y en la parábola de Mateo 18, tardo para la ira, longanimidad. Y jupomoné, que la definimos como perseverancia. La leímos como virtud necesaria para poder llegar al reino, sin dejar de hacer el bien, para heredar la vida eterna. Ser pacientes es ser longánime y perseverante. Ser pacientes es ser longánime y perseverante.
Ser pacientes es ser amoroso y esperanzado. Espero que ahora, habiendo entendido una dimensión más profunda de la paciencia, podamos aplicarla a nuestras vidas y llegar a tener una relación mejor con nuestro Dios, con su Hijo Jesucristo y también con nuestros hermanos. Buenas tardes a todos.